3. Buenas noches, contamos con la presencia de la psicóloga clínica Mónica Lucero y mi persona, la psicóloga Gabriela Santo. Le damos la cordial bienvenida a nuestra paciente Paula Guerrero. Ella es una mujer que está en estado de gestación y sufre violencia intrafamiliar. El objetivo es conocer sobre las causas tanto físicas, psicológicas, emocionales, verbales de la paciente que está viviendo violencia intrafamiliar. Le comento que esta entrevista no tiene ningún fin lucrativo, más bien es de carácter académico, ni su información no será expuesta ya que va a ser confidencial. Le comento también que esta sesión va a ser grabada y me permito preguntarle si usted me da el consentimiento para seguir con la entrevista. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches, doctora Mónica. Pues sí, les permito a que sea grabada esta entrevista. Eh, Siga, licenciada Mónica. Buenas noches, Paula. Buenas noches, compañera Gabriela, psicóloga. Quiero darte la bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo te sientes, Paula, de estar aquí? Claro, me siento un poco nerviosa, un poco con temor, con miedo, ya que vamos a tratar sobre un tema por el cual estoy pasando ahorita. Entonces, sí es un tema muy delicado que vamos a tocar y me siento con un poco de temor y de nervios. Te entiendo, Paula. Es así mismo, pero quiero decirte que te sientas tan segura, tan tranquila con nosotras, ya que nada de lo que se va a tratar en esta entrevista y de la situación en la que vives se saldrá de esta reunión. Muchas gracias. A continuación, Paula, voy a empezar pidiéndote unos datos personales, unos datitos de afiliación. Quiero que me ayudes con los nombres y apellidos completos de usted. Claro. Es Paula Camila Guerrero Eras. Género con el que se identifica. Femenino. Edad actual. 20 años. Fecha y lugar de nacimiento. El 16 de julio del 2001 en Cuenca. Estado civil. Casada. Grado de instrucción formal. Superior. Dirección de su domicilio. Calle del Retorno y Fernando de Aragón. Teléfono. 099-925-4733. Contacto de emergencia por si de repente le llega a ocurrir alguna situación. A mi mamá. El número de contacto de su mamá. 099-2360-075. El nombre de la persona que atendería el número de contacto. Mónica Eras. Muchas gracias. Proceda, doctora Gabriela, por la siguiente. Ya. Las siguientes preguntas es, ¿qué es la violencia para usted? Listo. La violencia para mí, desde el punto del que yo estoy viviendo, la violencia para mí es lo verbal, lo físico, lo psicológico, lo que le causa a esa persona que le hace prácticamente daño hacia la otra persona. Listo. ¿Usted ha vivido situaciones de violencia? Sí, ahora vivo violencia intrafamiliar por parte de mi esposo. Ya. ¿Qué actos considera usted que es violencia entre personas? Como ya le había mencionado, para mí la violencia es lo verbal, lo físico, lo psicológico, ya que puede afectar mucho a la otra persona. Ya. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a las siguientes preguntas con la doctora Mónica. Gracias, Gabriela. Las siguientes preguntas, Paula, es, ¿usted desde qué tiempo viene viviendo la violencia intrafamiliar? Yo estoy ya pasando esta situación hace ya 2 años.
Y hace 2 años usted no ha hecho nada para remediar esto, buscar ayuda quizás. La verdad, no. Es la primera vez que estoy buscando psicólogos que me ayuden realmente a esta situación. ¿Usted ya recibió ayuda profesional? No, como le comento, la primera vez que busco ayuda profesional. Usted está aquí en esta entrevista porque por razón personal o porque quizás alguien le obligó a que tenga que asistir. Obligada y personalmente. Estoy obligada ya que muchas personas me han dicho que ya prácticamente ya me deje y me aleje de mi esposo. Y personal para ver si es que hay solución, porque créame o no, por todo lo que hemos estado pasando, sin embargo, es mi esposo y a la final ya tenemos un hijo y como le había comentado, estoy esperando a otro bebé. Entonces, en esas, en esas estoy, por eso he buscado ayuda. Y claro que la va a tener Paula, porque esto de buscar ayuda profesional es un gran paso. Continúe, doctora Gabriela. Ya, la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la violencia intrafamiliar es normal en la vida cotidiana actual? No, no es normal, ya que, o sea, prácticamente no es normal, pero en estos tiempos lo hemos normalizado bastante, ya que más ahora que pasamos las parejas juntas, entonces realmente se conocen y no pueden estar juntos y es por eso que se hace o se realiza la violencia. Listo, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿por qué considera que la violencia en el hogar y en la familia es un problema? Porque prácticamente, bueno, voy a poner mi caso. Mi caso es que ya tengo hijos, que ya se dan cuenta de las cosas y todo eso, entonces yo lo puedo decir que es un problema para el hogar, ya que ellos pueden realizar cuando ya sean papás o mamás y pueden volver a realizar lo que están haciendo los papás. Listo. Continúe con las siguientes preguntas, doctora Mónica. ¿Considera usted que la violencia se hereda o se aprende? ¿Y cuál sería el factor principal? Claro, bueno, en mi caso, le vuelvo a nombrar mi caso, es heredado, ya que mi suegro es un hombre muy violento hacia mi suegra y hacia las mujeres del hogar, entonces es un poco machista, se podría decir. Entonces, eso quiere decir que como es de manera heredada, entonces usted no recibe el apoyo de la familia por parte de su esposo. No. Bueno. ¿Cuál sería el riesgo al no denunciar la violencia intrafamiliar que usted sufre en su hogar? El riesgo, el riesgo de que suceda algo más fuerte, de que pueda perder a mi bebé o que me separen de mis hijos, porque ahorita mis hijos son mi vida y el bebé que también estoy esperando es mi vida, entonces ese sería un riesgo. Usted está consciente, Paula, del riesgo que puede correr si no denuncia. ¿Y por qué no lo ha hecho todavía? Quizás sea por temor, por miedo a lo que me diga la familia de él o él mismo, que yo estoy equivocada, que yo me estoy inventando todo este tipo de cosas, entonces por eso no lo he denunciado todavía. Gracias, Paula. Continúe, doctora Gabriela. Bien, listo. ¿Qué tipo de personas considera usted que están propensas a vivir violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es a todas las personas, mujeres vulnerables, a niños, eh,
adultos, a varones mismo. Entonces, yo creo que son más a las personas vulnerables que viven dentro de ese núcleo familiar, perdón, donde hay violencia. Ya. ¿Cuál consideraría usted que sería la problemática principal para que exista la violencia intrafamiliar? O sea, ¿qué motivo más frecuente cree que es? Claro, lo que yo diría sería la falta de respeto. Creo que es de lo primordial, la falta de respeto, porque si vemos que en el noviazgo empieza con sus actitudes de persona maltratadora, entonces llega a faltarnos el respeto. Pero sin embargo, las mujeres, en mi caso, yo he visto esos actos, esos que cómo se comportan sus comportamientos, pero sin embargo he seguido adelante y he seguido con él, teniendo un pensamiento de que iba a cambiar. Listo. Gracias por sus respuestas. Continúe, doctora Mónica. Paula, la siguiente pregunta. ¿Usted ya ha compartido su historia con otros profesionales? No, la verdad que no. Es la primera vez que comparto mi historia a ustedes. Les he brindado mi confianza al 100%, les he brindado mi historia, entonces son las primeras que saben de este tema. Te agradezco, Paula, por haber confiado en nosotras, en este equipo de profesionales y contarnos tu historia, tu vivencia. En su estado de gestación, ¿cuál es la causa que más te ha impactado emocionalmente viviendo violencia intrafamiliar? Yo creo que la violencia, la violencia verbal psicológica y física también, ya que al momento de que son la verbal me afecta mucho, entonces me pongo a llorar y todo y le he contado al ginecólogo que lloro y todo eso, entonces me dijo que le puede afectar mucho al bebé, ya que cuando yo dé a luz y el bebé ya esté en mis brazos y todo, entonces el bebé puede estar dormidito y se puede poner a llorar de la nada. Entonces es un factor que la mamá produce mientras está en su estado de gestación. Entonces me dijo que prácticamente mi bebé puede estar llorando de la nada y dormidito. Gracias, Paula, por habernos compartido tu historia, tu vivencia. Proceda, doctora Gabriela, a concluir la entrevista. Ya. ¿Cómo se sintió dentro de esta entrevista? Cuente. A ver, como les había comentado, al principio me sentí muy nerviosa, con mucho temor, pero al pasar la entrevista y todo, me sentí ya un poco más tranquila, compartiéndoles un poco. Como ya les había dicho, les di mi confianza al 100%. Y ustedes he recibido de la misma manera su confianza. Entonces, después de todo, me sentí ya más tranquila y ya pude, pude hacerles conocer mi caso. Listo, muchas gracias por esa confianza que nos brinda. Pues usted sabe que puede contar con nosotros. Igualmente, como mencionamos, esta información va a ser totalmente reservada por nosotros. La siguiente pregunta es, ¿cómo se sintió al responder estas preguntas que le hicimos? Me sentí un poco mal, ya que tuve que volver a revivir lo que ya había pasado y lo que está pasando, entonces sí se me complicó un poco, pero pude salir adelante, pude decir las preguntas, le pude responder las preguntas que me hicieron. Claro, Paula, es un medio donde que usted, o sea, puede contarnos a nosotros y también nosotros podemos ayudar resolviéndole cualquier duda que tenga. Pues bueno, esto ha sido pues la entrevista.
le voy a dar un breve resumen de lo que usted nos ha comentado. Ya. Paula está casada, su edad es de 20 años, ahora está estudiando para salir adelante por el futuro de ella y el de su bebé. Ella comenta que recibe maltrato por parte de su cónyuge hace 2 años y no ha buscado ayuda por miedo y temor a que su esposo tome represalias contra ella. También nos ha comentado que ha sido forzada a asistir a esta entrevista y después nos ha comentado que también está buscando ayuda para sobresalir del problema que tiene ahora, que es sobre la violencia intrafamiliar. Esto es todo. Cuando tengamos información, pues le comunicaremos hacia su persona y le daremos todos los datos que le podemos proporcionar. Gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes por haberme brindado esa confianza y por haberles hecho saber mi caso. Muchísimas gracias y esperaré encontrar una solución mucho más rápida. Muchísimas gracias.